Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es José María y esto es Metafísica al alcance de todos. En este canal les explicaré lo que es la metafísica y profundizaremos sobre lo que es el conocimiento espiritual. Toma una respiración suave y profunda y lentamente vamos cerrando nuestros ojos. Inspira, llena los pulmones de aire y ahora suelta. Vuelve a inspirar y de esta manera vamos relajando nuestro cuerpo. Sigue respirando, sigue poniendo la atención en la respiración. Pon la atención en tu cara. Vete relajando esos músculos. Relaja la mandíbula. Vete soltando los hombros. Sigue respirando. Relaja los músculos de la espalda. Mientras respiras, y vas poniendo tensión también en tu cuerpo físico. Pon atención también a los sonidos externos, la música. Siente las piernas, cómo se van relajando con cada respiración. Nos vamos serenando, nos vamos tranquilizando. Visualiza ese sol. Puedes abrir los ojos si quieres. Si no lo visualiza ese punto de luz. Y ahora visualízate a ti como un sol. Eres un punto de luz que se va expandiendo. Visualiza que alrededor tuyo, pues visualiza las circunstancias de tu vida, la gente que te rodea, la gente que quiere. Y visualiza cómo desde el centro, desde tu corazón, sale un rayo de luz hacia todos esos seres queridos. También las circunstancias de tu vida, familia, el trabajo, los amigos, las cosas que te gustan, la montaña, la playa. Visualiza cómo van girando alrededor de ti.
Siente cómo le manda esa luz y esa energía con un sentimiento pacífico, de amor, de comprensión, quizás algo de perdón por alguno de ellos. Y siente cómo se balancea toda la energía, cómo se equilibra. Nos sentimos bien y en paz con todo. Y ahora visualiza también que alrededor tuyo también están esas cosas no agradables, esas cosas no armoniosas en nuestra vida, y también mándales esa luz de tu interior con pensamientos positivos, sentimientos positivos, quizás perdón también. Todo lo bueno, equilibrando, armonizando nuestro mundo, las personas con las que convivimos, nuestros amigos, compañeros, lugares. Estamos en perfecta armonía y equilibrio. Y con ese sentimiento de hermandad, de amor universal, de equilibrio, de armonía, vamos tomando conciencia del espacio, de la silla en la que está sentado o sentada. Somos más conscientes de todo lo que nos rodea. Y ahora, tomando una respiración suave y profunda, lentamente vamos abriendo nuestros ojos. El cáncer no es otra cosa que un ente formado por células defectuosas integradas por átomos contaminados. Vamos, aquí ya nos está hablando de enfermedades, de cosas inarmoniosas. ¿Qué pasa? ¿Qué relación tiene esto con la vibración? Porque la tiene. En realidad todo tiene que ver con las 7 leyes universales. Todo. No hay nada en el universo que escape a las 7 leyes. Y aquí estamos hablando de apariencias de enfermedades, ¿no? Dice, integradas por átomos, o sea, básicamente, en resumen, son átomos de nuestro cuerpo que están contaminados, es lo que quiere decir. Vamos a ver qué clase de contaminación tienen estos átomos que lleva a estas células al deterioro, ¿no? a la apariencia de deterioro y enfermedad, ¿no? Dice, pero basta recordar que el centro de cada átomo permanece purísimo, bello, perfecto, que allí está presente Dios. Recuerden, en metafísica es el yo soy, la presencia yo soy, con todos sus poderes y atributos, y mentalmente empezar a irradiar luz desde el centro de cada átomo para limpiar los electrones y hacer células sanas. Aquí nos habla de que la curación de cualquier apariencia de enfermedad está en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque uno con
con su pensamiento. Obviamente, habíamos hablado de que hay dos tipos de pensamiento, los positivos y los negativos, que tienen una vibración también. Y ya habíamos dicho que los positivos son los de más alta frecuencia vibratoria, los que no, y a mayor vibración, más conexión con lo espiritual. A mayor vibración, pues cada vez nos acercamos más a nuestra parte divina. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a nuestra parte divina? Pues que esa apariencia de enfermedad o lo que sea, pues va desapareciendo. ¿Por qué? Porque lo que decía aquí, lo que está contaminado en realidad, estamos hablando de la estructura atómica, o sea, de los átomos de nuestro cuerpo. Estamos yendo a lo más pequeñito conocido por ahora, los átomos. Esos electrones son lo que con los pensamientos negativos de baja vibración y los sentimientos negativos de baja vibración es lo que están contaminando ese átomo. Pero, ¿qué nos dice aquí? Que el núcleo siempre permanece intacto, es perfecto, es luz, es, es aquí pone Dios, ¿no? Es perfecto. Entonces, con este conocimiento, es decir, con una actitud mental, eh, constante en el tiempo, positiva, de alta vibración, uno puede sanarse de cualquier enfermedad. Pues la respuesta es que sí, esa es la verdad. Eso depende de cada uno, de si quieres permanecer, o sea, nadie le gusta estar enfermo o con la apariencia de enfermedad, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Pero sin embargo, nuestros propios pensamientos y sentimientos, nuestra conciencia, en resumen, que es resultado, la media de todos esos pensamientos y todos esos sentimientos, es lo que la media de esa conciencia es la que va a definir qué rata vibratoria, qué vibración, cuántas vibraciones tenemos nosotros. Que queremos tener más salud, pues, entre otras cosas, obviamente, no solo repercutiría en la salud física, sino en muchas otras cosas. El estado de ánimo, muchas cosas. Pues simplemente vamos a empezar a subir la vibración. ¿Cómo se sube la vibración? Pues muy fácil. Cuando uno eleva los pensamientos hacia lo divino, ya sea con una oración, porque hay gente que le gusta orar, ¿no? Pues depende si usted tiene cualquier religión, pues las religiones suelen tener oraciones en las que le rezan a sus maestros o a sus dioses, ¿no? Esa conexión con lo divino nos acelera la frecuencia vibratoria, nos eleva. Por ejemplo, la oración, la meditación, una meditación en la que uno se relaja, siente paz y tiene esos sentimientos agradables y elevados, porque también con la meditación nos vamos acercando a ese concepto del yo soy, ¿no? Entonces nos vamos conectando con nuestra mente superior, con nuestra divinidad. Ese es otro método de acelerar la vibración. Cuando uno está contento, también, pues está contento con los demás, no está pensando en los aparentes problemas. Porque ¿qué pasa cuando uno está preocupado? ¿No? Que está con el tema de hay esto, hay lo otro, hay que si, bueno, con las cosas del trabajo, con las cosas de la familia, o los miedos, las inseguridades. Cuando empezamos a tener esa clase de pensamientos, vamos a tener también por correspondencia esa clase de vibración más baja, y al tener una clase de vibración más baja estamos contaminando nuestros electrones de los átomos. Pero lo que dice aquí es que el centro siempre es puro y divino.
perfecto, es luz, es Dios, es yo soy. Dice, basta este tratamiento hecho a conciencia por persona con vibraciones altas de pureza y fe, para que las células, obedeciendo la perfección divina que irradia el centro de cada átomo, comiencen a sanar y las figuras indeseables a desintegrarse y desaparecer. Básicamente lo que dije antes, ¿no? Pues aquí nos habla de pureza y de fe. Pureza, pureza de pensamiento. Pureza en pensamiento es, por ejemplo, no pensar mal de nadie, no criticar a nadie y polarizarnos hacia pensamientos, por ejemplo, si es de odio, pues intentar contrarrestar esos pensamientos, ¿no? Elevando la frecuencia vibratoria, positivando pensamientos, eso sería la pureza. Pensar en la parte divina y perfecta de cada corriente de vida, incluso nosotros mismos, porque uno mismo a veces también se carga con piedritas, con problemas, con acusaciones, nos acusamos a veces nosotros mismos de cosas, ¿no? Y todo eso crea resentimientos con nosotros mismos, con los demás, etcétera, etcétera. Eso no es la purificación. La purificación es todo lo contrario, es todo lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Aunque alguien nos haya hecho alguna jugarreta o lo que sea, intentar por lo menos pensar en que esa persona, que es una corriente de vida, tiene una presencia yo soy, es divina y perfecta. Y que esa presencia de yo soy es divina y perfecta y nunca te haría nada a ti. Simplemente reconocer que es la personalidad de la que hemos hablado ya, y esa personalidad es la que hace las canalladas, básicamente, es la personalidad. Nuestros 4 vehículos inferiores, ¿recuerdan? Eh, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el etérico y el astral o el emocional. Y pues todos esos cuerpos nos hacen pasar si no los controlamos nosotros, ellos nos llevan a nosotros, ¿no? Entonces, para purificarnos, debemos estar en control de nuestros pensamientos, por ejemplo, no que los pensamientos nos guíen a nosotros, y sobre todo pensamientos hacia los demás negativos, de crítica o lo que sea, nosotros autoconscientemente decir, corregirnos y decir, no, 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 no. Voy a pensar lo mejor que yo pueda, voy a hacer un esfuerzo con mi voluntad y eso es el trabajo que nos habla aquí, ¿no? Para subir esa vibración, ¿no? Yo dije antes que también a través de la oración, la meditación, eh, pues una música agradable, etcétera, etcétera, pero también, sobre todo, en el diario vivir, no dejarnos llevar por las personalidades. Ir pensando que todos tienen una parte divina, etcétera, etcétera, y ir manteniendo ese pensamiento en el tiempo. Vamos creando una conciencia, vamos purificando la conciencia. Y obviamente también la fe, ¿no? La pureza y la fe. Pues esos son como dos pilares, dos herramientas que tenemos ahí para ir pues purificándonos y ir subiendo en vibración. Aquí en este caso estamos hablando de una apariencia de enfermedad para, en este caso, que se vaya la inarmonía, que sería la enfermedad, la apariencia de enfermedad. Dice, no otra cosa hacía Jesús, o sea, Jesús de Nazaret, cuando curaba leprosos, paralíticos y toda clase de enfermedades llamadas inmundas. Recuerda que el centro de cada átomo contiene en sí toda la pureza y poder de Dios, y cuando esta fuerza o poder se libera, ya sabemos lo que ocurre. Bueno, aquí nos habla del Maestro Jesús, uno de nuestros maestros. Ya les he hablado en otras clases de que los maestros, ellos están en control
de los 4 vehículos inferiores. Ellos realmente no tienen una personalidad. O sea, no tienen ira, no tienen cosas negativas, porque ya la han controlado, vamos a decirlo así, se han conquistado a sí mismos, ¿no? Pues yo no me dejo doblegar por mi personalidad, yo no me dejo doblegar por mi orgullo, porque todos tenemos orgullo, algunos más, otros menos, sí. Pues cuando uno llega a, a conquistarse a uno mismo, conquista su orgullo, la ira, ya no nos enfadamos. Eso, eso sería un maestro ascendido, un Jesús. Bueno, y al controlar los 4 vehículos inferiores, ya decíamos el otro día, como Jesús que pasaba a través de las paredes también, controlaba su estructura atómica, la vibración, acelerando o desacelerando la vibración, haciendo el cuerpo más denso o menos denso, aparte de muchas otras cosas, obviamente. Como por ejemplo, aquí dice que él curaba pues, a los leprosos, a los que tenían esa apariencia. ¿Por qué? Porque él sabía, como decía aquí Carola de Goya, tenía esa pureza, se había purificado tanto, 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 había acelerado su vibración tanto, 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 que él no veía las apariencias de enfermedad, él lo veía a las personas divinas y perfectas, lo que se llama el concepto inmaculado de las personas. Pero no es que solo lo viera, es que él lo creía de verdad, es la fe, esa fe tan fuerte y esa fe, o sea, simplemente por tener esta conciencia tan alta, los que están con esa vibración, él no aceptaba la enfermedad, porque no, en realidad, por ejemplo, yo en metafísica llamamos a la enfermedad o las cosas negativas apariencias. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que si tenemos una presencia de Yo Soy que es divina y perfecta, y cuando hablamos de que es divina y perfecta, pues que no enferma, que no envejece, que es eterna, no conoce la muerte, etcétera, 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 que es todo amor, que es todo salud, que es todo inteligencia divina, que es todo armonía, la perfección, vamos. Entonces, Jesús ya manifestaba esto. Entonces, con esa vibración, pues todo lo inarmonioso, como por ejemplo un leproso, pues eso afectaba a la conciencia de esa persona también, y esa persona por sí misma se curaba. Eso era los aparentes milagros o como lo llamaran en aquella época. En realidad, ya hemos dicho de que en metafísica sabemos de que los milagros no existen, es el cumplimiento de una ley. Jesús no aceptaba de que esa persona tuviera una apariencia de enfermedad de cualquier tipo, ya sea ciego o lo que fuera, y esa persona pues lo notaba eso y, y también creía que eso, es como si la persona tuviera esa fe de que realmente no existía ningún tipo de enfermedad y que no le podía afectar. Entonces la persona aparentemente se curaba, volvía a ver o se curaba de lo que fuera, ¿no? Volvía a andar, y eso todos y cada uno lo podemos hacer. Sí, es verdad. ¿Qué hay que hacer? Pues un trabajo interior. ¿Cuál es el trabajo? Purificarse en pensamiento y en sentimiento. Lo que ya han hecho todos los maestros ascendidos, como por ejemplo Jesús. Que nosotros también podríamos curar, por supuesto también. Simplemente es un trabajo de purificarse, que eso es un trabajo del día a día, no es, vale, hoy
hoy me voy a venir arriba y hoy no voy a pensar mal de nadie. Y lo haces, ¿no? Y estás un día y tienes ese super día. Pero ¿qué pasa? Que luego volvemos a las andadas y volvemos a seguir criticando y tal. Pues no, eso no es así. Eso es un trabajo interior que es continuo, debe ser continuo. Vamos a nuestro ritmo, pero vamos como subiendo en conciencia y subiendo y subiendo y subiendo, acelerando nuestra vibración cada vez más, cada vez más. Entonces, cada vez acercándonos más a la perfección. Y acercarnos más a la perfección es, pues, por ejemplo, pues tener más salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que suena muy bonito? Pues sí, suena muy bonito, pero lo mejor de todo es que usted mismo lo puede comprobar por sí mismo. Lleva su tiempo también, no es un trabajo de un solo día, ya lo he dicho, es un trabajo de... es un cambio de conciencia realmente. El cambio de conciencia es lo que va a hacer que nosotros vayamos subiendo esa vibración. Al subir esa vibración, todo nuestro mundo también va a subir de vibración, todo va a cambiar. Como ya he dicho, aquí nos dice Carola de Goya, la que escribió este libro, dice, como ya he dicho, cuando un individuo se pone a vibrar en alta frecuencia, por decirlo así, logra escapar a las leyes del plano tercera dimensión en que vivimos regularmente. Vale, el plano tercera dimensión es el plano físico, es el plano por nuestro cuerpo, ¿no? Una silla, pues podemos medir el alto, podemos medir el ancho y la profundidad. Esas son las tres dimensiones. La tridimensionalidad, pues vivimos, eso es un plano más en el que existimos y en el que aparentemente también vivimos, ¿no? Pero existen muchos otros planos, ya los iremos explicando. Entonces nos dice que cuando nosotros aceleramos la frecuencia vibratoria, o sea, cuando nosotros nos conectamos con nuestra parte divina, cuando nosotros oramos y sentimos, cuando empezamos a sentir esa presencia del yo soy con nosotros, etcétera, etcétera, con las meditaciones, con las oraciones, pues al subir de la conciencia a un estado meditativo alto, subimos la frecuencia vibratoria. Vamos escapando a las leyes del plano físico. Como por ejemplo, la gravedad puede ser una. Ya lo explicamos con la levitación hace un par de clases también. Entonces, nos dice que al nosotros estar elevando nuestra frecuencia vibratoria, también estamos escapando a las leyes. Vamos a ver, vamos a continuar leyendo a ver qué nos dice. Dice, y así se le ve ejecutar cosas increíbles, como son las precipitaciones, por ejemplo, el milagro que hizo Jesús, el aparente milagro, que ya sabemos que los milagros no existen, vuelvo a decirlo. Cuando los panes y los peces, ¿no? Que estaba ahí Jesús con sus discípulos, que había miles de personas allí, cerca, ¿no? Y no tenían nada que comer y tenían unos pocos peces y panes en una cesta. Y Jesús les dijo a sus discípulos que los repartieran. Y bueno, empezaron a repartir, a repartir y repartir. Y nunca se acababan los peces y los panes. Eso se llama precipitación, ¿no? Es cuando se manifiesta en el mundo de la forma, en el plano físico, pues algo, ¿no? Como que de repente aparecen cosas, ¿no? Pero que en realidad es la precipitación de, por ejemplo, en este caso, la conciencia de Jesús, ¿no? Que decía que él lo que pensaba se manifestaba. Y es lo que nos pasa a nosotros, ya lo hemos estudiado en la ley de mentalismo, cuando pensamos en algo mucho y por mucho tiempo, al final viene a la manifestación.
es lo que mantenemos en la conciencia, lo que se va manifestando. ¿Qué pasa con Jesús? Que Jesús ya tenía una frecuencia vibratoria tan alta, que todo lo que él tenía en su conciencia, en su pensamiento, se manifestaba casi al momento, ¿no? Como es en el tema de los panes y los peces. Escapando así, pues a las leyes del plano físico, ¿no? Dice, la desintegración, desaparición e invisibilidad, reintegración atómica, reaparición, como decíamos antes, cuando se hacía invisible o se hacía visible, y otras muchas cosas que llamamos milagros, porque escapan a nuestra comprensión. O sea, ya hemos dicho, por activa y por pasiva, que los milagros no existen. Milagro es un nombre que se le ha puesto a un fenómeno que no tiene ninguna explicación por ahora. En metafísica ya sabemos que todas las cosas tienen, todas las cosas que pasan son por el cumplimiento de una ley, ¿no? Por lo tanto, no son milagros. Ni milagros, ni misterios, ni cosas que pasan por accidente, ni por suerte. Todo nos pasa por algo. Porque escapan a nuestra comprensión. Pero para el discípulo avanzado tiene perfecta explicación, de tal modo que puede decirse que cae dentro de lo científico, o sea, que una vez conocida la ley, y aquí estamos estudiando las 7 leyes espirituales, habla de estas leyes, dice que una vez conocida la ley a que está obedeciendo el hecho analizado, puede comprobarse científicamente, no por el camino de la prueba experimental, o sea, no por la ciencia, por la ciencia normal, ¿no? Por los laboratorios, no por los laboratorios, sino por la comprobación del hecho repetido, dice, por la comprobación del hecho repetido si se sigue el camino indicado para obtenerlo. O sea, por nuestros propios medios individuales, o sea, por nuestra propia experiencia, por la experiencia de la corriente de vida, por la experiencia que usted tiene. Porque si ya le hemos dicho de que usted tiene una corriente, tiene una presencia, yo soy, una parte divina individualizada, que es divina y perfecta, también la podemos manifestar. Vale. Y ahora nos dice, ¿y cómo se hace eso? Pues aquí nos explica un poquito. Dice, por la comprobación del hecho repetido si se sigue el camino indicado. Aquí nos dice, nos indica un camino. ¿Cuál es el camino ese? Vamos a ver. Concentración. Pureza. O sea, pureza de vida. Pues pureza de vida, volvemos a lo mismo. Que de nosotros hacia los demás salgan cosas buenas. Y cuando digo cosas buenas, volvemos al pensamiento y volvemos al sentimiento. Pensar bien de los demás, sentir bien de los demás. Así nos vamos purificando y vamos teniendo una pureza de vida. Abstención de placeres materiales bajos. Vamos, no pasarse tampoco, o sea, tener una vida equilibrada. Una vida equilibrada de no, por ejemplo, darle un buen descanso al cuerpo, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es tener una vida equilibrada y saludable, ¿no? Buenos alimentos, no abusar de los placeres excesivos, ¿no? Como por ejemplo el que le gusta comer mucho, pues al final va a tener repercusiones, ¿no? Porque tampoco, sí, comer está bien y cuando tú comes una comida que te gusta o lo que sea, la saboreas y ya está, ¿no? Pero hay gente que tiene lo de la gula y quiere seguir comiendo y seguir comiendo y seguir comiendo, y eso, todos los excesos no son buenos, dice.
Abstención de placeres materiales bajos, meditación, desprendimiento del bajo yo inferior. Dice, nos permiten alcanzar la manifestación de maravilla. Dice, el mismo Jesús lo dijo, estas cosas que yo hago, y aún mayores, podéis hacer vosotros. Dice, todo es cuestión de alteza de miras y persistencia. Pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de los maestros, Maestro Jesús, un gran maestro, él en realidad, pues, ¿qué hacía? Él era un metafísico. Yo ya les he hablado de que están los estudiantes de metafísica, como yo, que yo estudio la metafísica y yo, pues, cada uno hace sus prácticas. Pero, por ejemplo, ya cuando llegamos a la altura de un maestro que ya se ha conquistado, ya controla sus 4 vehículos inferiores, pues ya no es que sea un estudiante, ya es un metafísico. Un metafísico es aquel que, pues que no solo estudia las leyes, sino que las manifiesta. O sea, manifiesta la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley de mentalismo, y que manifestarla es que tiene la sabiduría de lo que es el alimentalismo, por ejemplo. O sea, uno la puede estudiar, uno la puede entender, uno puede practicar, pero luego a lo mejor vuelve a criticar o lo que sea, ¿no? Cuando uno llega a la altura esta, como Maestro Jesús, ya es que lo tienes en conciencia, ya es que tú no conoces lo que es la crítica prácticamente, porque tu estado de conciencia es tan alto que es que no, o sea, son cosas que no, como son cosas de baja vibración, pues ya tú estás para allá arriba y como que no va contigo la cosa esa, ¿no? Las cosas que son imperfectas, pero sí las perfectas. Entonces, como que nos conectamos más con nuestra parte divina. Esos son los maestros, ¿no? Por ejemplo, el Maestro Jesús. Y dijo, estas cosas que yo hago, o sea, los milagros, precipitaciones, eh, lo de desaparecer y aparecer, todas estas cosas, lo de caminar por las aguas, aparentes milagros, realmente, todo esto lo podemos hacer cada uno de nosotros. Y no es ni un milagro, ni es suerte, ni es que hayamos sido los elegidos, porque uno se puede creer que es uno especial. En realidad somos todos especiales. Todos tenemos una presencia yo soy. Esa es la verdad. Y precisamente es lo que decía Jesús. Oye chico, tú tienes una presencia yo soy individualizada. ¿Qué quiere decir? Eh, que es que estamos tan limitados por nuestra personalidad que no nos damos cuenta de que somos en potencia dioses prácticamente, ¿no? Dioses en el sentido de que podemos hacer y manifestar cosas aparentemente impensables, ¿no? Pues todos y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Pues ¿qué pasa? Pues que hay que tener alteza de miras, como dice aquí, y persistencia, o sea, trabajo. Ya repito que el tema de la metafísica es un 10% estudio, por eso está bien una clase a la semana, mire, pero luego el resto de la semana practicar, practicar lo que se ha dicho sobre la ley de vibración o lo que se haya dado. Y una vez que usted lo va poniendo en práctica diariamente y empieza a ver resultados, porque lo va a ver, entonces, de momento, olvídese de ver los resultados y trabájese interiormente, simplemente con el pensamiento positivo, que es fundamental, ¿no? No pensar más de los demás, no criticar, no criticarse a uno, tener alteza de mira. O sea, alteza de mira es ver lo bueno que hay en todo.
ver lo bueno que hay hasta en lo malo, o sea, o lo aparentemente inarmonioso, ¿no? Porque en todo hay algo bueno. Si nosotros empezamos a todas las cosas que aparentemente nos pasan y empezamos a conocer las leyes, y diga, mira, que esto es por ley de causa-efecto, que esto es por ley de vibración, que esto es por ley de mentalismo, y ahora qué me pasa, y empezamos a profundizar en el conocimiento, empezamos a vivir el conocimiento, empezamos a, a trabajar, a poner nuestra voluntad en acción, o sea, a tener una voluntad activa, pero y llevarlo siempre todo en la dirección correcta. Es como redirigirnos hacia un destino, hacia un punto. Eso es lo que es el sendero espiritual, básicamente. Es un camino de purificación y de muchas cosas, que es lo que hacen los maestros, que precisamente los maestros han dejado ese rastro, ese sendero, nos han dejado ese legado para los que estemos interesados a través del estudio y la práctica, vayamos llegando a ese destino, nos redirijamos hacia todo lo bueno y todo lo perfecto, todo lo divino, y todo eso, pues, siempre siguiendo, pues, el conocimiento espiritual, claro. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues, a que algún día haremos estas cosas que se llaman milagros o lo que sea, pero no porque seas por suerte o porque seamos unos más especiales que otros, sino porque nosotros nos los habremos ganado con nuestro trabajo interior. O sea, no hay nada, no hay nada que cada uno de nosotros no nos hayamos ganado. O sea, en el sentido de que todo es relativo al esfuerzo que hagamos, el esfuerzo con nuestra voluntad. Oye, pues yo me quiero trabajar espiritualmente, quiero ser mejor espiritualmente. Pues no vale solo con decirlo. Hemos dicho que el 90% es el trabajito. Pensar bien, hacer los ejercicios de retrospección por la noche, de los que hemos hablado. Oye, pues voy a hacer la media de cuántos pensamientos positivos y negativos ha tenido. Ah, pues mira, voy a mejorar aquí. Y no es decirlo, es hacerlo. Y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y así uno va subiendo en conciencia, así uno va subiendo en vibración, hasta que un día lleguemos a controlar nuestra ira, un día lleguemos a controlar nuestros pensamientos, seremos los amos y no los esclavos de nuestros pensamientos, los amos de nuestros sentimientos y no los esclavos de nuestros sentimientos. La verdad que todo esto suena para mí súper liberador. O sea, simplemente pensarlo es liberador, ¿no? Pensar de que algún día uno mismo se va a liberar de esa cadena, de esa esclavitud, que encima es que uno no se da cuenta de los pensamientos, de los sentimientos, pero cuando uno empieza a querer tomar control sobre todo eso, ahí es donde empieza lo bueno, empieza el verdadero trabajito interior, que es empezar a autocontrolarse, autocorregirse, como dice otro maestro que es el maestro Saint Germain. Y un día de esto le puedo poner una imagen del maestro Saint Germain, el maestro para el avatar para la nueva era, el maestro Saint Germain. Y él habla mucho de autocontrol y autocorrección. Pues es el trabajo espiritual de todo estudiante espiritual. O sea, pienso negativo, yo me corrijo con mi voluntad, yo pienso positivo. Vuelvo a pensar negativo, yo me vuelvo a corregir, vuelvo a pensar positivo. Y vuelvo a pensar positivo, y vuelvo a pensar positivo. Hay otra frase de él, del maestro Saint Germain, que dice que cada vez que nos caigamos, cada vez que metamos la pata, cada vez que uno critica, cada vez que uno se enfada,
cada vez que uno envidia y se da cuenta, oye, podemos corregirnos, nos corregimos, o sea, cada vez que te caes del burro al suelo, te sacudes la rodilla y sigues adelante. Ese es el verdadero trabajo de cualquier estudiante espiritual. No es nada místico, ni nada rarito, ni cosas de subirse a una montaña o estar metido meditando 50 horas, no. Es mucho más sencillo. El trabajo espiritual en realidad es muy sencillo. Es ese trabajito de ir autocorrigiéndose, ir subiendo en conciencia con el día a día. Estamos hablando de aquí, les recuerdo, la concentración, la pureza de vida, abstención de placeres materiales bajos, meditación, desprendimiento del bajo inferior, todas estas cosas, ¿no? En el diario vivir. Dice, cada persona o cosa posee su determinada frecuencia vibratoria. Todas las cosas, todas las personas tienen una vibración. Interesante, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener una vibración y cada cosa va a tener su vibración. Algunas personas vibrarán más y otras menos. Y esas personas que vibren más tendrán otras personas por encima de ella que vibren más. Bueno, no por encima, sino al lado de ella, vamos a decir. Pero que con más vibración o con menos vibración. Y así todos vamos a vibrar, ¿no? En la materia densa, la vibración es circular. O sea, sí, ¿no? Tenemos el núcleo y los electrones así circulando alrededor, dice. En la materia densa, o sea, en nuestro cuerpo físico, dice, en la materia menos densa, intangible, en la materia que no se puede tocar, ya para nuestros sentidos corporales la vibración se desdobla en ondas. O sea, ya cuando ya la vibración no es física, sino de otros planos, sería algo así, en ondas, ¿no? ¿No? Sería una cosa así. Sería física, que sería redonda, y cuando ya no son físicas, serían algo así, ¿no? Dice, en el campo espiritual, la vibración se manifiesta en zigzag. ¡Pam! De redonda, ondular, a zigzag. Zigzag sería así. Algo así, ¿no? Algo así. Una cosa muy rápida, porque se va acelerando la vibración, ¿no? Toda materia obedeciendo a la ley de vibración ejecuta dos movimientos rotatorios, uno en el cual gira sobre sí misma, atrayendo hacia su centro fuerza centrípeta, y otro en el cual rota alrededor de algo irradiando hacia afuera la fuerza centrífuga. Bueno, básicamente, o irradiamos por vibración. En resumen, lo que está diciendo aquí es que la centrípeta atrae y la centrífuga como que repele, ¿no? Es hacia afuera, y una es hacia adentro y otra es hacia afuera, básicamente, en resumen. Entonces, depende de la vibración que tengamos, vamos a atraer cosas o a repeler cosas. Básicamente es lo que está diciendo. Nosotros, por ley de vibración, atraemos e irradiamos. Atraemos e irradiamos. Dice, cuando atraemos algo o alguien hacia nosotros, estamos usando consciente o inconscientemente una energía que se llama magnetismo.
somos como un imán. Estamos atrayendo, hablando hacia nosotros, dice, jalando, hacia nosotros, hacia nuestro centro, ese algo o alguien a quien estamos tocando con nuestras vibraciones magnéticas centrípetas. Cuando estamos con esa vibración centrípeta, o sea que es una vibración que atrae, es un magnetismo, que encima nos dice que puede ser consciente, pero también puede ser inconsciente. Ojito. O sea, lo podemos hacer a voluntad si queremos. Lo de atraer tipos de personas hacia nosotros, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Porque sobre todo yo creo que hay mucha gente que tiene ese magnetismo y que atrae ciertos tipos de personas hacia sí, pero que no lo sabe, no es consciente de que tiene ese magnetismo y que usa inconscientemente, muchos de nosotros seguro que lo usamos inconscientemente, ese magnetismo, ¿no? Dice, somos como un imán, estamos atrayendo, jalando hacia nosotros, hacia nuestro centro, ese algo o alguien, o sea, circunstancias, ya sea circunstancias laborales, circunstancias con tu familia, circunstancias en el mundo, ¿no? En tu mundo, eh, en tu mundo amoroso, en todas las cosas que te pasan, o las personas, ¿no? Dice, hablándose nosotros hacia nuestro centro, ese algo o alguien a quien estamos tocando con nuestras vibraciones magnéticas centrípetas. Al mismo tiempo y por ley de vibración, también estamos irradiando desde nosotros hacia afuera. O sea, estamos atrayendo cosas y personas y estamos también irradiando, o sea, hacia afuera. Esa misma energía magnética que en fin de cuentas no es otra cosa que nuestra electricidad personal. O sea, lo de la electricidad personal es el magnetismo, es nuestra vibración, es energía, ¿no? Que vibra. Que todo pretende atraerlo hacia sí, hacia su centro, o sea, que solo mira hacia su ombligo, como se dice vulgarmente. El egoísta, dice el egoísta, en una palabra. Ese tiene una frecuencia vibratoria baja, no irradia, solo trata de atraer hacia su centro y siempre atrae su similar, o sea, otro egoísta. Entonces aquí estamos ya tirando el hilo un poquito más. Estamos diciendo que por vibración nosotros o atraemos, o sea, podemos atraer o podemos también irradiar, ¿no? Hacia afuera. Que podemos hacer las dos cosas, atraer e irradiar a la vez. Pero aquí nos dice que las personas que solo atraen hacia sí mismos por vibración es porque solo quieren cosas para sí mismos, ¿no? Son aquí los llama egoístas. El egoísta es el que solo piensa en sí mismo. Entonces, y la verdad es que si nos paramos a pensar, todos tenemos algo de egoísmo. Por lo tanto, bueno, por lo menos yo tengo algo de egoísmo. Entonces, yo sé que hay algo dentro de mí egoísta que quiere cosas para mi ego, para mí mismo. Y esa vibración es la que está atrayendo cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor también de mí hacia afuera yo puedo irradiar cosas. Ojito. Dice, entonces la persona se siente y actúa así. Se convierte en un centro estacionario, no evoluciona. Dice, vamos a ver. Aquí se está centrando ahora en el que es egoísta, en el que solo atrae, el que piensa a sí mismo y atrae cosas, ¿no? O personas o circunstancias. Pero solo tiene ese magnetismo, solo puede atraer hacia sí, no puede irradiar. Y
una de las consecuencias que tiene el pensar solo en sí mismo por vibración es que te quedas estancado evolutivamente. O sea, no evolucionas. ¿Por qué? Porque estás pensando en ti, tú eres el centro del mundo y solo existes tú y ¿qué pasa con los demás? No ves las necesidades que los demás, no tienes... Porque realmente el amor es eso, ¿no? El amor es ver en los demás, hacer cosas por los demás. El amor divino, obviamente, no estamos hablando del amor humano. Entonces, una de las cosas que nos acerca más al amor divino es la falta de egoísmo. Y aquí estamos diciendo que obviamente si eres un egoísta, poco amor vas a tener hacia los demás. Si no piensas en los demás, solo estás pensando todo el rato en ti mismo, poquito amor vas a tener en los demás. Y bueno, está hablando de que la gente que es muy egoísta, pues se estanca espiritualmente. Así que bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, la lectura. Reflexionar un poco, tener las conclusiones, ¿no? Sobre todo el tema de la vibración. Ahora se nos ha metido un poquito con el tema, con las cosas que atraemos a nuestro mundo. Pero no solo que atraemos, pero también, o sea, también irradiamos hacia afuera. Ya veremos en la próxima clase que también irradiamos cosas. De momento, sería un buen trabajo para esta semana empezar a echar un vistazo, una introspección hacia adentro y analizar qué clases de cosas estamos atrayendo, qué clases de circunstancias estamos atrayendo a nuestro mundo. Chicos, usted no se ha preguntado por qué siempre le pasan las mismas situaciones, por qué siempre atrae el mismo tipo de personas. Eso no le hace pensar que se le repitan circunstancias a lo mejor no agradables. Ese puede ser este tipo de vibración, que es un poquito en el plan de atraer hacia uno ese magnetismo, que tampoco es que sea malo, simplemente es un tipo de vibración. Pero le estamos atrayendo esas cosas con nuestra vibración. Ya sé que no es agradable pensar en eso, ya sé que no es agradable pensar de que uno con su vibración atraiga cosas que no le gustan, pero sin embargo es así. Entonces, un buen ejercicio sería, obviamente, sin fustigarse, sin latigarse, sin pensar mal de uno mismo, simplemente ver las cosas, analizarlas para empezar a conocernos más a nosotros mismos. Y ya veremos que con estas leyes, si queremos cambiar eso, también lo podemos cambiar mucho mejor. Nos podemos liberar de cosas. Y eso es lo bueno del conocimiento, que empezamos a conocerlo, empezamos a profundizar en nuestras vidas, en nosotros mismos, en los demás. Y empezamos a ver la relación, la verdadera relación a través de las leyes. Por ejemplo, la vibración. O sea, por vibración, nosotros estamos atrayendo cosas constantemente. Ya hemos dicho que todo lo que nos pasa no es por casualidad. Pues es por muchas leyes, puede ser por vibración. Causa-efecto es otra ley que ya estudiaremos. Por correspondencia, por mentalismo. Y la vibración, que es lo que estamos dando. Así como vibramos por correspondencia, se nos acercan cosas de la misma vibración. Si solo pienso en mí mismo, si solo estoy pensando en mí mismo, ¿qué clase de personas voy a traer a mi mundo por vibración? Pues gente que solo piensa en sí misma. Y así, todos los iguales se nos van pegando. Entonces, si no nos gusta eso, oye, pues también podemos ponerle solución. ¿Cómo? Utilizando las herramientas espirituales. Ya nos dicen que purificando los pensamientos y el sentimiento. Pensar bien, sentir bien. No criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy.
pues nada, espero que les sirva para que, para que puedan ustedes mm, llevarlo a su vida, si quieren, pónganlo en práctica y sobre todo darse cuenta uno de que sí funcionan las leyes, de que tener esa seguridad de que esto son herramientas poderosas y que nos hacen evolucionar espiritualmente y esto es que puede tener un impacto tremendo en nuestras vidas, ¿no? Pues ánimo, practiquen, practiquen y practiquen y aquí seguiré yo todos los martes animándolos a practicar. Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Chaito y muchas gracias.